Confiabilidad humana es un tema interesante y vamos a ver por qué. Porque es un tema más complejo de lo que aparenta en un principio. El hilo de esta conversación va a ser el siguiente. Primero vamos a ver una historia de máquinas y personas, que es una anécdota súper ilustradora. Después vamos a ver qué pasa con la confiabilidad de máquinas y personas. Después vamos a ver una definición de confiabilidad humana que nosotros la asociamos a saber acertar. Y después nos preguntamos si es posible aprender a acertar. Y la respuesta es sí. Y depende de saber pensar, hacer y sostener. Vamos a justificar esta definición. Y finalmente la relación entre saber acertar y power skills, que es una definición que proponemos para llevar a la práctica esta intención de explorar la confiabilidad humana en profundidad. Esta es la historia. El 23 de julio de 1983, un Boeing 767 de Air Canada volaba de Ottawa a Edmonton con 61 pasajeros. De pronto, en medio del viaje, ambos motores se detuvieron a plena altura. El capitán hizo planear el avión hasta una antigua base aérea de Gimli. Es una base aérea canadiense que estaba en desuso, una pequeña pista. Este hombre tuvo la habilidad de hacerlo planear. ¿De qué manera? Como derrapando, o sea, oponiendo la mayor resistencia posible al aire para frenar el avión. Obviamente un 767 no es un avión diseñado para planear, pero consiguió. El avión aterrizó bien, no hubo ningún lesionado por el acto de aterrizar. Sin embargo, la gente huyendo del avión, algunos se golpearon un poco. A los 2 días el avión volvió a volar y trabajó durante 25 años en el Canadá. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que condujo a que los dos motores se detuvieran en medio del viaje en plena altura? Hacía pocos días antes de este viaje, falló uno de los dos circuitos de medición de combustible. El 767 tiene doble circuito de medición para asegurarse que si falla uno, el otro funcione. Como el computador recibe doble medida, decide con qué medida se queda y la comunica, o qué comunica. Pero como hubo una falla, era una falla intermitente, no continua, un mecánico deshabilitó el circuito fallado y el avión pudo continuar porque el computador puede trabajar con un solo circuito. En la siguiente escala, otro mecánico se dio cuenta que estaba desactivado y lo activó. En consecuencia, el computador de nuevo quedó perplejo. Entonces el capitán pidió una medición manual. Dijo, no, dame una medición manual. Se la dieron en libras y él la escuchó en kilos, porque la línea aérea había decidido, pocos días antes, cambiar de un sistema métrico al otro. En conclusión, el avión cargó la mitad del combustible necesario. Esto es lo que está detrás de la historia. ¿Por qué esta historia es aleccionadora en el tema de confiabilidad? Porque hay una mezcla. Si fallaba ese avión en el aire, era un desastre terrible. O sea, la vida de nosotros muchas veces depende de máquinas. Pero al mismo tiempo, la funcionalidad de la máquina depende de nosotros. Si hacemos un equipo íntimo, hombres y máquinas. Y eso es así. Si en este momento mi computador falla, nos fregamos todo. Entonces, es clave esta coexistencia. Este ejemplo está sacado de la referencia de la parte inferior. Empieza el libro con esta historia, porque es una historia leccionadora y tiene algo extraordinario. Dice que a veces las personas podemos hacer algo inesperado mucho mejor de lo que se supone que deberíamos hacer. Y es el caso de que este hombre pudo hacer planear el avión, cosa que no está especificada en las habilidades necesarias de un piloto de avión comercial. Esta habilidad de las personas para inventar, improvisar, mejorar, está como en el centro de el potencial de la confiabilidad humana para construir un mundo mejor. Entonces el tema es cómo es la confiabilidad de este sistema complejo de hombres y máquinas. Las máquinas son diseñadas, construidas, operadas, mantenidas y reemplazadas por personas. En consecuencia, su confiabilidad depende de las acciones humanas. Por otro lado, las personas pueden actuar tal como se espera, mejor o peor. Y su confiabilidad depende de su capacidad para acertar. En consecuencia, la confiabilidad de los sistemas personas-máquinas depende principalmente de la confiabilidad humana porque está detrás de los dos elementos que están interactuando.
Y esto nos indica las estadísticas. Cada vez más la confiabilidad humana es más decisiva en el funcionamiento de sistemas complejos. Y a medida que las máquinas se perfeccionan, en la medida que empiezan a poder pensar más que a hacer solamente, empiezan a haber elementos distintivos que son propios de la confiabilidad humana que se convierten en claves, que antes no eran claves. Ahora nos preguntamos, ¿cómo definimos la confiabilidad humana? Confiabilidad humana es, según esta referencia, que está abajo, es un handbook de Human Reliability, se usó mucho para diseño de plantas nucleares y dio pie a la práctica de la ingeniería de confiabilidad, que tiene más de 40 años, con resultados exitosos en varios campos, y define confiabilidad, este libro, como la probabilidad de que una persona realice correctamente una acción requerida y no ejecute ninguna otra acción que pueda dañar el sistema. A primera vista luce lógica, precisa, agradable, tranquilizadora. Sin embargo, hay dos preguntas que quedan en el aire. La primera es, no puedo calcular probabilidades sin estadística, no puedo tener estadísticas sin repetición. Por lo tanto, puedo aplicar esta definición solo a aquellas acciones humanas que son repetitivas y respecto a las cuales se puede hacer estadística. En el fondo son acciones simples. Y después la mención a la acción requerida es obvia cuando el efecto de la acción es inmediato. Sin embargo, cuando la acción humana tiene efectos de largo plazo o mediano plazo que no son ni obvios ni inmediatos, la acción requerida no es evidente. Entonces, con esta definición se consiguió, y se ha conseguido, por ejemplo, que las salas de control de las plantas nucleares se manejen con mucha confiabilidad, porque se tiene una medida exacta de la probabilidad de que alguien lea mal algo, accione mal algo, piense equivocadamente algo, o se distraiga por algún motivo. Entonces hay estadística y acciones simples, y entonces la operación de las salas de control de plantas nucleares, y por lo tanto su diseño también, ha progresado mucho con esta metodología. Sin embargo, hay muchas acciones humanas sobre las cuales no hay estadísticas, porque son acciones que son difícilmente repetibles en las mismas condiciones, y también porque la acción requerida no es obvia. Es parte de la confiabilidad el encontrar la acción requerida. Entonces proponemos una definición diferente, que es, confiabilidad humana es la capacidad de las personas para acertar. Es más ambigua. Ahora, si este acertar se refiere a una acción simple, repetitiva, con efectos inmediatos, vamos a la definición de la ingeniería de confiabilidad. Pero con esta definición de la posibilidad de acertar, podemos explorar campos más amplios sobre toma de decisiones y contextos más generales.